¿Qué ocurrirá con los cristianos después de abril de 2025? ¿Estás listo para lo que se avecina? En Amós 3:7 se nos revela una verdad poderosa, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta afirmación no es una simple consolación, es una advertencia directa. Dios anticipa los tiempos cruciales a través de sus profecías, y abril de 2025 no será una excepción. En este vídeo desvelaremos las señales espirituales, advertencias y cumplimientos proféticos que, según la Biblia, marcarán un punto de quiebre en la vida de los creyentes. Te mostraremos cómo prepararte, qué actitudes tomar y qué decisiones podrían definir tu futuro espiritual. La Biblia habla y su mensaje es claro, algo trascendental se acerca. ¿Estás listo para comprender lo que Dios tiene preparado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha señalado momentos específicos para intervenir en la historia humana. Fechas que, aunque para muchos son solo números en el calendario, para quienes conocen las Escrituras, son señales claras de un movimiento divino. Abril de 2025 no será la excepción. Este mes está impregnado de un peso espiritual que muchos aún no perciben, pero que ya empieza a manifestarse. No es casualidad que estés viendo este mensaje, no es un vídeo más en tu pantalla. Es un llamado, una advertencia, una puerta que se abre justo antes del momento decisivo, porque hay momentos en los que el cielo y la tierra se alinean, donde el plan eterno de Dios comienza a desarrollarse con mayor intensidad. En Eclesiastés 3:1 se nos dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se desea bajo el cielo tiene su hora. Esta verdad revela que no vivimos en el caos, sino dentro de un calendario divino, y abril podría ser una de esas horas señaladas por el cielo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado fechas para hablar, juzgar, liberar, bendecir o advertir. La Pascua no fue establecida al azar, fue instituida en el mes de Nisán como un recordatorio eterno del día en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esa misma fecha, siglos después, fue el marco perfecto para la crucifixión de Cristo, cumpliendo la profecía del Cordero inmolado. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios trabaja con patrones, que sus actos no son aislados, sino parte de un plan meticuloso. Y si abril de 2025 es uno de esos momentos donde algo se activa en lo espiritual, ¿qué sucederá en ese mes? Podría estar destinado a marcar un antes y un después en la vida de muchos creyentes. Hay quienes sienten en su espíritu que algo se avecina, que los tiempos que estamos viviendo no son normales. Lo que sucede en el mundo no es solo producto del azar, sino señales cada vez más evidentes de que estamos entrando en una nueva etapa profética. Jesús mismo dijo en Mateo 12:33, «Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Esa expresión, a las puertas, no es metafórica, indica inmediatez, urgencia, algo que está por ocurrir. Cuando comprendemos cómo Dios se mueve en las estaciones, los tiempos y las convocaciones sagradas, comenzamos a discernir que abril puede ser mucho más que un mes primaveral, puede ser una advertencia o una oportunidad, o ambas. El calendario hebreo, al que la Iglesia moderna frecuentemente no presta atención, está lleno de secretos. Abril de 2025 coincide con el mes bíblico de Nisán, el primer mes del calendario sagrado, el mes de la redención, el mes de los nuevos comienzos. En Éxodo 12:2, Dios le dijo a Moisés, «Este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año». No fue una elección cultural ni una sugerencia, fue una instrucción divina. Dios redefinió el tiempo para su pueblo en ese mes, y esa redefinición vino acompañada de liberación, juicio y milagros. ¿Acaso no podría volver a hacerlo? Abril representa una frontera, una puerta. En la Biblia, las puertas tienen un significado profundo, representan acceso, decisión, cruce de etapas. Jesús se describió a sí mismo como la puerta en Juan 10:9, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos». Pero no toda puerta es entrada a salvación, algunas son puntos de juicio, transición o separación. En Génesis 7 y 11,
Cuando comenzó el diluvio, la Escritura dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fue una fecha, un día, no fue cualquier día, fue el día en que la puerta del arca se cerró, y después de eso ya no hubo vuelta atrás. ¿Podría abril de 2025 ser un momento donde se cierren o se abran puertas eternas? Muchos cristianos sienten que algo está cambiando, que estamos siendo llevados a una estación de decisiones cruciales, que después de abril, lo que no se haya consolidado espiritualmente quedará expuesto. En Amós 8 y 11, Dios advierte: «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová». Este tipo de hambre espiritual ocurre cuando el pueblo ha ignorado las advertencias por demasiado tiempo y llega a un punto donde ya no se oye, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón se ha endurecido. Por eso, es crucial prestar atención cuando se nos avisa de que un tiempo nuevo se acerca, y abril podría ser esa ventana donde el cielo está aún abierto, pero que no lo estará por siempre. A lo largo de la historia de Israel, cada vez que Dios marcaba una fecha importante, lo hacía para preparar a su pueblo. En Levítico 23, por ejemplo, se detallan las fiestas solemnes del Señor. No eran tradiciones humanas, sino citas divinas, encuentros específicos entre Dios y su pueblo. Y muchos de esos encuentros suceden precisamente en el mes de abril: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Todas tienen un simbolismo profético relacionado con el sacrificio de Jesús, la pureza espiritual, el renacer de lo muerto. ¿No sería coherente que Dios volviera a hablar, actuar o señalar algo importante en una fecha que Él mismo estableció como santa? Hay una sincronía entre los eventos históricos bíblicos y espirituales que no podemos ignorar. A lo largo de los siglos, movimientos de avivamiento, juicios divinos, caídas de imperios y surgimiento de líderes clave han estado ligados a fechas sagradas. Algunos estudiosos señalan que muchos acontecimientos que transformaron naciones ocurrieron en primavera, en tiempos de Pascua, en abril, no porque el mes en sí tenga poder, sino porque Dios elige momentos específicos para cumplir sus planes. Cuando estamos atentos a esos patrones, comenzamos a ver que el cielo deja en la historia que abril puede ser más que una estación, puede ser una señal. Tal vez has sentido un peso en tu espíritu últimamente, como una inquietud sagrada, como si algo estuviera gestándose en lo invisible. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo despertando a su pueblo para que no se duerma justo antes del cruce, como las vírgenes prudentes de Mateo 25. Es tiempo de tener aceite en la lámpara, porque el esposo vendrá y no todos estarán listos. El tiempo de la gracia continúa, pero no será indefinido. Y aunque no podemos poner fechas exactas a los actos finales, sí podemos discernir los tiempos. Jesús lo dijo en Mateo 16, 3, «Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». No podemos caer en esa ceguera espiritual. Es hora de levantar los ojos. Abril de 2025 podría no ser el fin de todo, pero sí el comienzo de algo determinante, un cambio de temporada, un rompimiento en lo espiritual, un llamado a posicionarse. Mateo 24 advirtió que muchos tropezarán, que el amor de muchos se enfriará y que se levantarán falsos profetas. No son predicciones para el futuro, son descripciones del presente. Las señales no están por llegar, ya han llegado. Y ahora más que nunca se necesita discernimiento. Pero discernir no es adivinar, es ver con claridad lo que tenemos enfrente, es interpretar lo espiritual con los ojos del Espíritu. Como Pablo dijo en 1 Corintios 2 y 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, pero el que es espiritual las entiende. El problema no es la falta de señales, el problema es que muchos han dejado de ser espirituales. Han sustituido la intimidad con Dios por una rutina religiosa, la comunión por una costumbre vacía, y eso los hace incapaces de oír la voz de Dios. Él no se ha callado, sigue hablando en el eco de las crisis, en el murmullo de los cambios,
en el estremecimiento de los sistemas. Solo necesitamos estar en posición para escuchar, como Samuel en el templo, que aprendió a reconocer la voz de Dios, incluso cuando todos dormían. La Biblia no es solo un archivo histórico, es un mapa activo. Las palabras proféticas siguen vivas, señalando que algo crucial está por gestarse. La ausencia de paz, el crecimiento de la confusión, la aceleración del tiempo no son incidentes aislados, son parte de un proceso divino. Dios está preparando el terreno para algo mucho más grande, y abril podría ser el punto de inflexión. Pero no será comprendido por aquellos que esperan señales espectaculares, será percibido por los que han afinado su espíritu, por aquellos que no se conforman con lo visible, por los que saben leer el lenguaje del cielo. En este tiempo no basta con ver, hay que entender lo que se ve. En Daniel 12:10 dice que los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Esta es tanto una promesa como una advertencia, no todos verán lo mismo. Algunos verán caos, otros verán preparación, unos verán ruina, otros verán redención. La diferencia radica en el corazón. El que está en comunión con Dios sabe interpretar cada señal como un mensaje, pero el que está dormido simplemente dejará pasar el tiempo, sin notar que el reloj profético ya ha avanzado. Las señales invisibles no lo serán para siempre. Habrá un momento en que se volverán evidentes para todos, pero en ese entonces, muchos ya no estarán preparados. Por eso, ahora es el tiempo de ver, ahora es el tiempo de afinar el oído, ahora es el tiempo de discernir. El cielo está hablando no con gritos, sino con precisión, no con desesperación, sino con firmeza. Quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay momentos en la historia en los que el cielo lanza una advertencia tan clara, tan precisa, que ignorarla ya no es cuestión de desconocimiento, sino de rebeldía. Las señales han sido dadas, el tiempo está marcado, y abril se acerca como una frontera espiritual. Pero no todos cruzarán con el corazón preparado, porque antes de cualquier manifestación visible, Dios requiere algo invisible, un arrepentimiento real, no superficial ni emocional, sino un quebrantamiento profundo que transforme el alma desde sus raíces. Desde el principio, el llamado de Dios al ser humano ha sido el mismo: vuelve a mí. En Joel 2:12, se escucha la voz divina: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Este llamado no es al ritual, sino a la entrega, no a las formas externas, sino a un cambio de dirección del corazón. El arrepentimiento verdadero no es una emoción pasajera, es un giro completo hacia el rostro de Dios, reconociendo que todo lo demás ha sido un desvío. A lo largo de las Escrituras, cada vez que se aproximaba una etapa decisiva, el mensaje era el mismo: arrepentíos. Noé predicó mientras construía el arca. Elías clamó al pueblo para que se definiera entre Dios y Baal. Juan el Bautista fue enviado antes de la aparición del Mesías con una consigna clara: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No se trataba de religión, sino de urgencia espiritual. Porque donde no hay arrepentimiento, no hay redención, y no se puede recibir lo nuevo sin renunciar a lo viejo. El arrepentimiento personal es el primer terreno donde Dios planta su propósito. No hay revelación sin limpieza, no hay restauración sin rendición, no hay llamado sin renuncia. Antes de usar a Isaías, Dios purificó sus labios. Antes de levantar a Pedro, Jesús. Sin limpieza no hay restauración, sin rendición no hay llamado, y sin renuncia no hay propósito. Antes de usar a Isaías, Dios purificó sus labios. Antes de levantar a Pedro, Jesús lo llevó a llorar amargamente por su negación. Antes de que el pueblo regresara de Babilonia, hubo confesión de sus pecados. El arrepentimiento no es un evento único, es una postura constante. Es vivir con el corazón inclinado, reconociendo la santidad de Dios y la necesidad diaria de su gracia. Este es un tiempo crucial, pero no exige solo arrepentimiento individual. La Escritura nos muestra con claridad que hay momentos donde la corrupción de toda una generación exige una respuesta colectiva.
Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia de Jonás, no esperaron más señales. Desde el rey hasta los animales, todos fueron convocados a un ayuno solemne. Jonás 3:8 dice: clamen a Dios con fuerza, conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esta respuesta unánime y sincera conmovió el corazón de Dios, y el juicio que se había de venir fue detenido. Esto demuestra que cuando el arrepentimiento se eleva desde un pueblo unido en humildad, el cielo responde con misericordia. La falta de quebranto es una señal de endurecimiento. Cuando los corazones ya no sienten convicción, cuando las lágrimas han desaparecido de los altares y el pecado se normaliza, es señal de que algo profundo se ha roto. En Jeremías 6:15, Dios se lamenta diciendo: se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Este lamento no se dirige al mundo pagano, sino a su propio pueblo, a aquellos que habían perdido la sensibilidad. Caminaban bajo la apariencia de piedad, pero sin temor reverente. El arrepentimiento no es una emoción manipulada, es una obra del Espíritu. Solo el Espíritu convence de pecado, justicia y juicio, como lo declara Juan 16:8. Pero para que eso ocurra, el corazón debe estar dispuesto. Dios no invade ni impone su voluntad, Él llama, espera y también advierte. Y cuando la advertencia se convierte en silencio, es porque la puerta ha comenzado a cerrarse. Esa es la urgencia del mensaje. Abril no es una casualidad, no es solo un número más en el calendario, es una invitación a responder, no con argumentos, sino con almas sinceras, no con explicaciones, sino con rodillas dobladas. El pueblo de Israel, cada vez que abandonaba el pacto, sufría las consecuencias, no porque Dios fuera cruel, sino porque las leyes espirituales no pueden ser quebradas sin repercusiones. En 2 Crónicas 7:14, se establece una condición clara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa sigue vigente, pero requiere acción. No se trata solo de conocerla, sino de encarnarla, de vivirla, de clamar con urgencia. Los tiempos proféticos no esperan la preparación del hombre. Dios da avisos, pero el reloj no se detiene. Por eso, el llamado al arrepentimiento es ahora, no después de que algo ocurra, no cuando los titulares confirmen lo que ya fue anunciado. Ahora. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cada día que se retrasa el arrepentimiento, se incrementa la distancia con el propósito de Dios, y mientras más se endurece el corazón, más difícil es volver. En Apocalipsis, las cartas a las iglesias son un retrato de los tiempos actuales. Algunas tenían doctrina correcta, pero habían perdido el primer amor, otras tenían reputación de estar vivas, pero estaban muertas. A todas, la instrucción fue la misma: arrepiéntete. No por religiosidad, sino porque el arrepentimiento es el único camino de regreso a la verdad. En Apocalipsis 2:5, Jesús dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y haz las primeras obras. El arrepentimiento no solo mira hacia el error, también señala el regreso. Es volver al diseño original, restaurar la intimidad perdida, volver a caminar en luz. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente, el juicio se detiene. Esa es la constante bíblica. Pero cuando se endurece, el juicio se acelera. En los días de Noé, la corrupción fue tal que solo una familia halló gracia. En Sodoma y Gomorra, la maldad era tan profunda que ni siquiera se hallaron 10 justos. Dios no destruye por placer, sino cuando el clamor del pecado ha alcanzado su límite. Y cuando eso ocurre, su justicia se manifiesta, pero también su misericordia hacia los que se vuelven a Él con todo el corazón. El arrepentimiento debe tocar todas las áreas de la vida, no solo los pecados visibles. También debe abarcar intenciones, motivaciones y actitudes. En Hebreos 4:13, se declara que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
No hay rincón del alma que Él no vea. Por eso, arrepentirse es exponerse voluntariamente a su luz, es decir, examíname, purifícame, límpiame. Es renunciar a la autosuficiencia espiritual y confesar, sin ti, nada soy. Hoy no se puede pedir avivamiento sin arrepentimiento. No se puede clamar por un mover de Dios cuando el corazón sigue aferrado a lo que Él rechaza. El fuego no desciende sobre altares contaminados, desciende sobre sacrificios santos. Por eso, el llamado es urgente. Lo que está por venir no será soportado por corazones tibios. Jesús dijo en Apocalipsis 3 y 16, «Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». No hay término medio. El tiempo exige definición, y esa definición comienza por un corazón quebrantado. La gracia de Dios es abundante, pero no es una excusa para persistir en el pecado. Es una oportunidad para regresar. Es un puente hacia la restauración, pero ese puente debe cruzarse con humildad. El arrepentimiento no se impone desde fuera, se despierta desde dentro. Es el Espíritu tocando áreas que han estado cerradas, es el Padre llamando desde la distancia, como en la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas 15, mientras el Hijo estuvo lejos, el Padre esperó. Pero fue el arrepentimiento lo que lo hizo volver a su casa. Fue la decisión de regresar lo que activó el abrazo del Padre. Así como en los días antiguos, hoy también se alza una voz, no con tono de condenación, sino con autoridad espiritual. El tiempo se acorta, las oportunidades se estrechan, y abril marcará una transición. Pero el fruto que cada uno reciba dependerá de la condición de su corazón. No se trata de especulaciones, se trata de preparación. No se trata de alarmismo, sino de alineamiento. Este mensaje no es para los distraídos, es para los que anhelan estar en sintonía con el mover del Espíritu. El arrepentimiento no es señal de debilidad, es evidencia de sabiduría. El necio se justifica, el sabio se humilla. El orgulloso racionaliza, el entendido se postra. Porque quien se quebranta delante de Dios, será restaurado por su mano. Salmo 51, 17 declara, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Esta promesa permanece. Y hoy, como en aquel entonces, Dios no despreciará a un pueblo postrado. No se diga de esta generación que no escuchó, que no respondió. No se repita la historia de los que tuvieron la palabra, pero no quisieron obedecerla. No seamos como aquellos que se burlaron de Noé, hasta que la lluvia comenzó a caer. Porque esta no es una advertencia más, es una llamada al corazón. Es la oportunidad de corregir el rumbo antes de que el camino se vuelva intransitable. La gracia aún está disponible. La puerta todavía está abierta, pero no lo estará por siempre. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Porque cuando Dios habla, su voz no regresa vacía. Produce fruto en los que escuchan, pero también testifica contra los que endurecen su corazón. Por eso, el llamado al arrepentimiento no puede ser postergado, no puede ser negociado, no puede ser minimizado. La santidad no es una opción para los tiempos proféticos, es una necesidad. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Solo los humildes caminarán seguros en el día oscuro. Solo los quebrantados serán levantados con poder. Este es el día para volver. Este es el momento para responder. Porque los que se arrepienten con sinceridad serán restaurados con gloria, y los que se humillan serán exaltados a su tiempo. Cuando las tinieblas se intensifiquen, no será señal de abandono, sino un anuncio de que la luz está a punto de manifestarse con mayor poder. Dios nunca ha dejado que la oscuridad tenga la última palabra. En cada etapa crítica de la historia espiritual, cuando la confusión parecía invencible, surgieron hombres y mujeres que no se conformaron. No eran mejores, ni más sabios, ni más fuertes. Eran simplemente aquellos que no cerraron los ojos cuando el resto decidió dormir. Y así será otra vez.
Abril no solo marcará una advertencia, es también una activación. Un punto donde los escogidos comenzarán a despertar del letargo para asumir el lugar que el cielo les asignó. La Escritura nunca presenta a los escogidos como espectadores pasivos. Son aquellos que, incluso en medio del caos, tienen una sensibilidad diferente. El espíritu dentro de ellos vive con las señales del cielo. No se distraen con lo aparente, porque están entrenados en lo invisible. Hebreos 11 está lleno de estos nombres. Personas que, aún sin ver el cumplimiento inmediato, caminaron como si ya lo tuvieran. Porque la fe de los escogidos no depende del entorno. Su fe está anclada en el carácter de Dios. No se detienen ante lo incierto, porque saben que lo eterno se impone sobre lo temporal. Esa es la marca del llamado. Y en tiempos como los que se aproximan, esa marca comienza a arder con una intensidad que no puede ser ignorada. El profeta Isaías lanzó un clamor que hoy resuena con más urgencia que nunca: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, 1-2. Este mandato no está dirigido a una masa, sino a un remanente. A los que portan la gloria, no por mérito, sino por disposición. A los que han sido llamados para reflejar la luz cuando el mundo pierda su dirección. Porque no todos despertarán, pero aquellos que lo hagan sabrán que no es tiempo de quedarse observando, es tiempo de actuar. La crisis no es un error del sistema espiritual. Es un escenario construido por Dios para exponer el corazón. Lo que se quiebra no estaba firme. Lo que resiste es lo que ha sido formado en la intimidad. Por eso, los escogidos no son como los demás. Son aquellos que, en medio del caos, permanecerán firmes en la luz. Moldeados lejos de los reflectores, formados en la cuna del quebranto, los escogidos no nacieron de multitudes, sino de momentos a solas con Dios. No fueron promovidos por la opinión pública, sino procesados en la escuela del silencio. Su estructura interna no se forjó en la comodidad ni en los aplausos, sino en la presión del horno invisible, donde solo permanece lo que ha sido purificado. Mientras otros buscaban ser vistos, ellos buscaban permanecer escondidos en la presencia. Mientras muchos corrían tras plataformas, ellos se postraban tras la cortina del lugar secreto. Mientras las voces se multiplicaban por doquier, ellos afinaban su oído con paciencia para escuchar una sola voz, la del Espíritu. No es casualidad que su hora se esté acercando. Porque cuando llegue el momento de hablar, no hablarán por impulso ni por necesidad de ser escuchados. Lo harán por asignación divina. Sus palabras no serán fruto de la emoción ni del deseo de opinar, serán palabras que llevan fuego, que fueron incubadas en la intimidad con el Padre. No repetirán lo que ya se ha dicho, no ecoarán lo que otros opinan. Declararán lo que el cielo está pronunciando. Serán oráculos vivos, y sus labios, extensiones de la voluntad de Dios. El llamado que viene después de abril no será comprendido por quienes buscan lógica, consenso o comodidad. No seguirá el patrón humano. No será popular ni aceptado en todos los círculos. Porque los escogidos nunca han encajado en los moldes preestablecidos. Su vida no tiene forma de sistema, su camino es contra la corriente. Su obediencia rompe esquemas. Su fidelidad incomoda. Su sola presencia confronta, no por arrogancia, sino por alineación con el cielo. Son como Juan el Bautista en el desierto. No dependían de los templos, ni de las instituciones, ni de las sinagogas. Pero su mensaje tenía tal peso que estremecía las estructuras enteras. Así operan los llamados, no buscan ser entendidos, buscan ser fieles. Ezequiel fue uno de esos escogidos. Recibió una asignación incómoda y desafiante. Fue enviado a un pueblo de rostro duro y corazón obstinado. Pero Dios no le pidió resultados, solo obediencia. Le dijo: Hijo de hombre,
Yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebeló contra mí. Tú les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2, 3-5. Esa es la esencia de los escogidos, ser señales vivas incluso cuando nadie los reciba. Porque su valor no está en la respuesta del pueblo, sino en la fidelidad al que los envió. Son los que permanecen cuando otros se rinden. Son los que creen cuando la promesa parece demorada. Son los que caminan cuando el suelo tiembla, porque su andar no depende de lo que ven, sino de la convicción que lo sostiene. Su fe no es prestada. No es de ocasión. Es una fe que ha sido probada en el fuego, una fe que ha sido forjada en lágrimas, una fe que ha sido afilada en la oscuridad. Por eso, cuando las estructuras de este mundo colapsen, ellos no caerán. Porque no están cimentados en lo visible, sino en la roca eterna. Y esa roca no se mueve. Después de abril, comenzarán a emerger voces con una claridad inusual. No serán nuevas en el cielo, pero serán nuevas en la superficie. Voces que por años fueron procesadas en secreto. Voces que no se vendieron, que no se contaminaron, que no negociaron su integridad por aceptación. Voces que fueron fieles en lo poco y ahora recibirán el encargo de mucho. No hablarán para entretener, hablarán para despertar. Y su voz no será una más en la multitud, será como trompeta en la cima de una montaña, como espada afilada en plena batalla, como luz cortando la espesura de la noche. Este remanente que Dios está activando no necesita validación humana. Su respaldo no viene de diplomas ni de seguidores. Viene del cielo. Como Elías en el monte Carmelo, sus oraciones no buscan fama, buscan fuego. Clamarán, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. 1 Reyes 6:37. Ese es el clamor del remanente. No quieren que los conozcan a ellos, quieren que el pueblo conozca al Dios que los envió. No buscan reconocimiento, buscan una manifestación divina. Los escogidos no predican por ocupación, predican por asignación. Como Jeremías, sienten un fuego metido en sus huesos. Y traté de resistirme, pero no pude. Jeremías 20:9. No pueden callar, porque la palabra los consume por dentro. No pueden detenerse, porque el mensaje no es un discurso, es un peso divino, un embarazo espiritual que grita por dar a luz. En este tiempo, muchos serán despertados de un letargo que parecía permanente. Algunos sentirán que su espíritu se agita sin razón aparente. Otros comenzarán a recibir instrucciones que desafían la lógica y sacuden su zona de confort. Será Dios removiendo lo superficial para revelar lo auténtico. Pero este despertar no será cómodo. Requerirá separación. Requerirá renuncia. Requerirá enfoque. Porque quienes son llamados para momentos proféticos no pueden vivir como si el tiempo fuera común. Su vida está marcada por la urgencia del cielo. Después de abril, la diferencia entre los llamados y los espectadores será evidente. Los que han sido procesados entrarán en cumplimiento. Los que han resistido serán posicionados. Los obedientes serán enviados. Y los dormidos tendrán que decidir, quedarse en la comodidad o responder al llamado. El despertar de los escogidos no dejará espacio para la tibieza. Expondrá la indiferencia, romperá las máscaras, separará lo genuino de lo superficial. Porque Dios no busca cantidad. Él está levantando calidad. No es el número de voces, es el peso del fuego en sus labios. Como en Jueces 7, donde Dios redujo el ejército de Gedeón de 1000 a 300, porque la victoria no dependía de las multitudes, sino de la obediencia. Así opera el reino. Dios no necesita grandes plataformas, necesita corazones puros. No busca estrategias humanas, busca manos limpias. Y esas son las personas que se activarán después de abril. Este despertar no será fruto de campañas. Nacerá de comunión. No se moverá por emoción.
se moverá por revelación. Los escogidos no siguen eventos, siguen instrucciones. Y cuando Dios habla, no piden garantías, solo preguntan, ¿cuál es el siguiente paso? Como Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Como Moisés, que regresó a Egipto con solo una vara en la mano. Como María, que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todos ellos fueron instrumentos en tiempos de crisis. Todos ellos fueron escogidos que respondieron a su hora. La pregunta no es si Dios levantará a alguien. La pregunta es, ¿estás tú listo cuando Él lo haga? Este mensaje no es una reflexión decorativa. Es una provocación espiritual. Es una trompeta que suena fuerte, que despierta campamentos, que anuncia que los velos están cayendo y que los nombres están siendo llamados en secreto para ser revelados públicamente. Los que respondan con obediencia encenderán la llama en medio del frío espiritual. Después de abril, no todo será evidente para todos, pero los conectados con el Espíritu sabrán que su tiempo ha llegado. No habrá espectáculo, habrá comisión. No habrá celebraciones humanas, habrá movimientos celestiales. Porque el cielo no opera por fama, sino por propósito. Y cuando Dios activa a alguien, ninguna resistencia humana lo puede detener. Los escogidos no compiten, obedecen. No manipulan, sirven. No controlan, se rinden. Su fuerza no está en sus dones, sino en su dependencia. Su autoridad no viene de su currículum, viene de su obediencia. Y ese es el tipo de personas que Dios usará, para restaurar, confrontar, preparar el camino y avivar a una generación. Serán señales andantes, ecos vivos de lo eterno en medio de lo temporal. Porque Dios está separando. Dios está llamando. Dios está despertando. Y el que tenga oídos, oiga. Porque el tiempo no se detendrá. Abril no es solo una fecha más. Es una activación. Es una intersección divina entre lo invisible y lo visible. Para muchos será una comisión. Para otros, una confirmación. Para algunos, un comienzo. Y para los preparados, será el cumplimiento de todo aquello que en el secreto fue gestado durante años. Este es el despertar. No para ser vistos, sino para ser usados. No para ser aplaudidos, sino para ser enviados. Porque los escogidos no buscan gloria, buscan cumplir su asignación. Porque quienes son llamados para momentos proféticos no pueden vivir como si el tiempo fuera común. Su vida está marcada por la urgencia después de abril. La diferencia entre los llamados y los espectadores será evidente. Los que han sido procesados entrarán en cumplimiento. Los que han sido procesados entrarán en posicionamiento. Los obedientes serán posicionados. Y los dormidos tendrán que quedarse en la comodidad o responder al llamado. Y los dormidos tendrán que decidir. De los escogidos no dejará espacio para responder al llamado. Expondrá la indiferencia. El despertar de los escogidos las máscaras. No dejará espacio para lo superficial. Porque Dios no busca cantidad, romperá las máscaras, levantando calidad, separará lo genuino. No es el número de voz oficial, es el peso del fuego en sus labios. No busca cantidad. Como en Jueces 7, Él está donde Dios redujo el ejército de Gedeón de no es el número de voces, porque la victoria no dependía del fuego en sus labios, sino de la obediencia. Como en Jueces 7, así opera donde el reino. Dios redujo el ejército. Dios no necesita grandes plataformas, necesita porque la victoria no dependía de las no busca estrategias humanas, sino de la obediencia. Busca manos limpias. Así opera el reino. Y esas son las personas que se activarán después de grandes plataformas. Este despertar no será fruto de campañas puros. Nacerá de comunión. No busca estrategias humanas. No se moverá por emoción. Busca manos limpias. Se moverá por revelación. Y esas son las personas que se no siguen eventos después de abril. Siguen instrucciones. Este despertar y cuando no Dios habla, fruto de no piden garantías. Solo nacerá de comunión. ¿Cuál es el siguiente paso? No se moverá por emoción. Que salió sin saber a dónde iba. Revelación. Como Moisés, los escogidos que regresó no siguen eventos. Solo una vara en la mano. Siguen instrucciones. Como María, que dijo, y cuando Dios habla conmigo no piden garantías. Todos ellos fueron instrumentos en tiempos de crisis. Todos ellos fueron escogidos que respondieron a su hora. La pregunta no es si Dios levantará que regresó a Egipto con solo una vara en la mano. ¿Estás tú listo cuando como María,
Este mensaje no es una reflexión decorativa a tu palabra. Es una provocación espiritual. Fueron instrumentos. Es una trompeta que suena fuerte, que despierta campamentos. Todos ellos fueron que anuncia que los velos están cayendo y que los nombres están siendo llamados en secreto para ser revelados públicamente a alguien. Los que respondan con obediencia encenderán la llama en medio del frío espiritual. Este mensaje después de abril no es una reflexión, no todo será evidente para todos, pero los conectados con el espíritu sabrán que su tiempo ha llegado. Es una trompeta no habrá que suena espectáculo, que despierta campamentos, no habrá celebraciones humanas, los velos están cayendo movimientos y que los nombres están siendo llamados porque el cielo no opera por ser revelados, sino por propósito. Los que Dios activa con obediencia, ninguna resistencia humana lo puede detener. Frío espiritual. Los escogidos no después de abril obedecen. No todo será evidente, no manipulan, para todos, sirven, pero los conectados no con el espíritu sabrán que su tiempo ha llegado. Su fuerza no está en sus dones, habrá espectáculo, sino en su dependencia. Habrá comisión. Su autoridad no viene de celebraciones humanas, viene de su obediencia. Habrá movimientos celestiales. Y ese es el tipo de personas que Dios usará. Porque el cielo no opera por fama, confrontar, sino por propósito, preparar el camino y avivar a una generación. Y cuando Dios activa a alguien, serán señales andantes. Ninguna resistencia humana ecos vivos de lo eterno en medio de lo temporal. Los escogidos no porque compiten, Dios está separando, obedecen. Dios está no llamando, manipulan, Dios sirven, está despertando, no controlan, y el que tenga oídos, se rinden. Oiga, su fuerza no está, no se detendrá. Sino abril no es solo una fecha más. Su autoridad no viene de su currículum. Es una intersección divina entre lo invisible y lo visible. Y ese es el tipo de personas será que Dios una comisión. Para restaurar, una confirmación, preparar el camino y avivar a una generación. Y para los preparados señales será el cumplimiento de todo aquello que en vivos de lo fue gestado durante medio de lo temporal. Este es el despertar. Porque Dios está separando, no para ser vistos, Dios sino para ser usados. No Dios para ser aplaudidos, despertando, sino para ser enviados. Y el que tenga oídos, porque los escogidos no buscan gloria, porque el tiempo no se detendrá. Abril no es solo una fecha más. Es una activación. Es una intersección divina entre lo invisible y lo visible. Para muchos será una comisión. Para otros, una confirmación. Para algunos, un comienzo. Y para los preparados, será el cumplimiento de todo aquello que en el secreto fue gestado durante años. Este es el despertar. No para ser vistos, sino para ser usados. No para ser aplaudidos, sino para ser enviados. Porque los escogidos no buscan gloria, buscan cumplir su asignación. Porque no estamos quienes son llamados para momentos proféticos, sino en su proceso, no pueden vivir y como ese proceso, si aunque común. Muchos aún lo perciban su como vida abstracto, está marcada se está por volviendo más tangible, del cielo, más visible, después más de abril. La diferencia entre los se intensificarán no solo los acontecimientos visibles, sino los movimientos que han sido procesados entrarán en cumplimiento. Aquellos que no se detectan con los ojos, que han resistido, sino con el serán posicionados. Serán tiempos donde los obedientes serán más real que lo físico, y los donde las convicciones serán sacudidas, donde los fundamentos serán probados, y donde el pueblo de Dios será llevado a un nivel de los escogidos, no dejará espacio para la tibieza. No se tratará únicamente de la indiferencia políticos, romperá las máscaras alarmantes, separará lo será una confrontación personal. Porque un llamado a revisar sobre qué hemos edificado. Él está levantando las profecías que por años parecían parte no de es el número de voces o debates es el peso del fuego en sus labios. Ahora tocarán la puerta. Como en lo que era posibilidad, donde volverá realidad el ejército de y quien no haya cimentado su fe sobre la roca, porque la victoria no permanecerá de las multitudes. El conocimiento de la obediencia solo ya no será suficiente. Así opera el reino. Se requerirá convicción. Dios no necesita se requerirá profundidad. Se requerirá comunión verdadera. En 2 Tesalonicenses humanas, el apóstol Pablo habla claramente del hombre de pecado, y esas son las personas que se habrá de manifestarse en un tiempo determinado. Este despertar no será su aparición de campaña. Menciona una verdad que muchos pasan por alto. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Se moverá por revelación. Escrita hace casi 2000 años. Los escogidos nos revela que no estamos esperando que comience algo, sino que estamos viviendo su evolución. Y cuando Dios habla, aquello que en su momento fue un susurro en las sombras, hoy se está convirtiendo en una estructura visible. Como Abraham, lo que antes era preparación sin saber a dónde iba, ahora es establecimiento. Como Moisés, que regresó a Egipto de quiebre, con solo un momento donde el avance de ese sistema como de María se haga más evidente, más descarado, conforme a tu palabra. En Apocalipsis 6, todos ellos, cuando se describe la apertura de los tiempos de crisis, no se presenta un caos desordenado. Fueron escogidos, cada sello tiene una secuencia. Cada apertura tiene un propósito. Levantará son etapas proféticas que revelan dimensiones del juicio. ¿Estás tú listo cuando Él lo haga? Del desarrollo de los tiempos finales. No es una reflexión. Muchos han debatido si estos sellos ya han comenzado a abrirse. Pero lo que sí es claro es que el mundo está más vulnerable que suena fuerte.
no que solo despierta físicamente, campamentos, sino espiritualmente, que los velos están hay hambre cayendo de verdad, y que los nombres pero están también hay siendo confusión, llamados en secreto hay para un ser anhelo de revelados paz, públicamente. pero también un clamor que busca Los que respondan con obediencia encenderán hay la mucha llama religiosidad, del frío pero espiritual. poca santidad. Después Y todas de abril, estas condiciones no todo son será terreno evidente fértil para el todos, cumplimiento pero los profético. conectados con el Ezequiel Espíritu sabrán 33 que habla su de la tiempo ha atalaya. llegado. Aquel No que, habrá al ver el espectáculo, peligro, habrá debe tocar la comisión. trompeta. No Si habrá lo hace, celebraciones su humanas, responsabilidad está habrá cumplida. movimientos celestiales. El que oye y se prepara, porque se el cielo salva. no opera por El que fama, ignora la alarma, sino por perece. propósito. Hoy, Y cuando esa Dios trompeta activa no suena a alguien, con tono emocional. ninguna resistencia Es un sonido humana lo espiritual. puede detener. No es un Los llamado al miedo, escogidos no sino compiten, al despertar. obedecen. No es un eco de conspiración, No manipulan, es un clamor divino sirven, para regresar a la palabra, no controlan, para alinear nuestro se corazón rinden. con el espíritu, Su para dejar de fuerza no conformarnos está con en sus información dones, bíblica y sino comenzar en su a vivir en dependencia. expectativa profética. Su autoridad Porque lo no que viene viene de no su es solo currículum, cumplimiento, viene es de su activación. obediencia. Las Y palabras ese ya es fueron el dadas, tipo de personas y ahora que Dios buscan usará terreno fértil para manifestarse, confrontar. Zacarías 14 habla preparar de el un día camino y cuando avivar a Jehová una peleará como en generación. el día de la batalla, Serán y sus señales pies afirmarán andantes, sobre el monte de los olivos. ecos vivos Este de lo lenguaje eterno en apunta al medio de retorno lo glorioso temporal. de Cristo, Porque pero también Dios revela está una verdad separando. ineludible. Antes Dios de esa está manifestación, llamando. habrá días de conflicto, Dios está de tensión despertando. espiritual, de Y separación el que entre lo tenga verdadero oídos, y lo falso. oiga, No estamos en el porque último el día, tiempo no pero se sí en los detendrá. días previos. Abril no y es cada solo paso que una el mundo fecha da en más. dirección opuesta a Es Dios una es una activación. invitación urgente para Es que el una pueblo se intersección posicione en el divina lugar entre correcto. lo invisible y La lo profecía visible. no fue dada para Para crear muchos ansiedad, será una fue comisión. dada para generar urgencia. Para otros, no una para sembrar confirmación. temor, sino para preparar algunos, corazones. un comienzo. Cuando Jesús habló del fin, Y para los no solo preparados, habló de guerras y será rumores el de guerras, cumplimiento de también todo dijo aquello que el que en el evangelio del secreto reino fue fue gestado predicado a durante todas las años. naciones. Esa Esa parte parte no ha despertar, sido cancelada. no para Al ser contrario, vistos, sigue sino siendo para ser esencial en el usados. plan divino. No para Lo que ser significa aplaudidos, que el pueblo de Dios sino no para debe ser esconderse, enviados, debe salir a la porque luz. los escogidos no debe buscan callar, gloria, debe hablar con buscan mayor cumplir claridad, su asignación. no debe suavizar su mensaje, debe intensificarlo. Porque mientras la oscuridad aumenta, la luz también debe brillar con mayor fuerza. Después de abril, muchas voces se activarán, pero no desde el conocimiento teórico. Hablarán desde la revelación, desde la urgencia espiritual, desde un lugar de comunión real. Porque hay verdades que solo se revelan en el fuego de la necesidad. Daniel 11:32 lo deja claro. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se esconderá. No se rendirá. No se paralizará. Cada símbolo, cada número, cada suceso profético tiene un eco en el corazón de aquellos que tienen oídos para oír. Y aunque no se pueda trazar un calendario exacto, las señales están en movimiento. El control económico, la manipulación de la verdad, la exaltación del hombre sobre Dios, la creación de estructuras religiosas sin poder espiritual, todo eso está ocurriendo. Y no es coincidencia, es cumplimiento. La Escritura dice que llegará un tiempo donde lo amargo será llamado dulce y lo dulce, amargo. Isaías 5:20 no es una advertencia del pasado, es una descripción del presente. Lo que antes escandalizaba, hoy se celebra. Lo que antes se corregía, hoy se promueve. Cada paso en esa dirección confirma que estamos viendo, con nuestros propios ojos, el desarrollo de lo profetizado. Abril marcará una estación de alineación. No porque tenga magia, sino porque en el plano espiritual, hay ciclos que se abren y otros que se cierran. Los que tengan visión espiritual sabrán discernir que lo que parecía lejano, ahora es inminente. Lo que antes era teoría, ahora será decisión. Lo que antes se ignoraba por comodidad, ahora grita por atención. La pregunta ya no es cuándo ocurrirá. La pregunta es si estamos preparados para caminar con Dios en medio del cumplimiento. Porque el Espíritu Santo no permitirá que el pueblo camine en ignorancia, si está dispuesto a oír. Pero no será en el ruido, será en la intimidad. No en la religiosidad vacía, sino en la obediencia profunda. Porque este tiempo no solo llama a saber más, llama a vivir distinto. A pensar con mentalidad eterna. A caminar con temor reverente. A tomar decisiones con peso espiritual. La preparación no es teórica, es vivencial. No se trata de acumular datos, sino de tener aceite en la lámpara. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25, que no sabían la hora, pero estaban listas porque habían cultivado una relación real. La insensatez espiritual no es falta de conocimiento, es negligencia del alma. Y quien hoy descuida su tiempo con Dios, difícilmente podrá permanecer firme cuando los vientos proféticos soplen con mayor intensidad. Después de abril, muchos buscarán dirección. Otros buscarán refugio. Algunos buscarán respuestas.
Pero solo los que hayan caminado en intimidad con el Espíritu podrán mantenerse en pie. No porque lo sepan todo, sino porque han aprendido a caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5, 7 lo dice con claridad, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la base de los que permanecerán. La preparación para lo que viene no será colectiva. Será personal. Cada creyente deberá asumir la responsabilidad de su crecimiento. Ya no se podrá depender de la fe de otros, ni del alimento de terceros. Ya no se podrá construir la vida espiritual sobre líderes, ministerios o plataformas. El fundamento debe ser Cristo. Y esa construcción debe ser diaria, intencional, inquebrantable. Colosenses 2, 6-7 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. El que está arraigado, no se mueve con facilidad. El que ha sido edificado, no se derrumba cuando todo alrededor cae. La preparación verdadera no es solo doctrinal, es espiritual. No es solo informativa, es transformadora. Conocer la palabra es esencial. Vivirla es lo que hace la diferencia. Santiago 1:22 lo advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El peligro no está solo en no saber. Está en saber y no obedecer. Porque al final, la obediencia es el sello de la preparación genuina. No se demuestra con palabras, sino con decisiones. No se mide en discursos, sino en carácter. El ayuno, la oración, la meditación en la palabra, no son rituales opcionales. Son disciplinas indispensables. Porque lo que viene después de abril exigirá claridad espiritual, discernimiento agudo. Y una vida rendida completamente a Dios. Y esa claridad no se obtiene en el ruido ni en la distracción. Se cultiva en el silencio, en la renuncia, en la entrega diaria. Segunda de Timoteo 2:21 declara: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Esa es la clave: estar limpios, estar listos, estar disponibles. La fidelidad en lo pequeño será la medida para sostener lo grande. Lucas 4:10 lo confirma: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La preparación espiritual no se nota en lo visible. Se forja en lo secreto. En decisiones internas. En pensamientos puros. En integridad cuando nadie está mirando. Y así como abril será un punto de inflexión, también será una oportunidad. No para temer, sino para despertar. No para correr, sino para responder. Porque los que han sido preparados en lo secreto, serán posicionados en lo visible. ¿Y tú, estarás listo? En la integridad, cuando nadie observa. En la pureza de pensamiento, cuando nadie escucha. En la rendición de la voluntad, cuando no hay aplausos ni testigos. Es allí, en lo oculto, donde se está forjando la verdadera fortaleza de quienes permanecerán firmes después de abril. No serán los más visibles, ni los más elocuentes, ni aquellos con mayor alcance en plataformas humanas. Serán los más obedientes, los más rendidos, los más moldeables ante la voz del Espíritu. Porque este no es un tiempo para buscar protagonismo, sino para vivir en profunda consagración. Este no es un momento para la autopromoción espiritual. Es un tiempo para el alineamiento del alma con la voluntad de Dios. Porque la gloria que viene no ha sido diseñada para levantar nombres de hombres, sino para exaltar, en majestad pura, el nombre de Cristo. Y solo aquellos que hayan aprendido el arte sagrado de rendirse, no por debilidad, sino por sabiduría, podrán ser canales auténticos de esa gloria. Juan el Bautista lo entendió con claridad espiritual cuando declaró en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la esencia misma de la preparación verdadera. No se trata de prepararse para ser visto, sino para ser útil. No para resaltar, sino para servir. No para construir una imagen, sino para reflejar a Cristo. Porque la verdadera autoridad no brota del reconocimiento humano, sino de la intimidad constante con el Espíritu Santo. Y esa comunión no es un evento emocional, es una relación diaria, una conversación continua, un caminar en acuerdo con el cielo. Es solo a través de esa relación sostenida, profunda y sincera, que se desarrolla la sensibilidad necesaria para discernir la voz de Dios en medio del ruido. Esa sensibilidad marcará la diferencia entre avanzar con dirección o retroceder en confusión. Entre resistir en fe o ceder ante la presión. Entre permanecer firmes o caer sin fuerzas. Romanos 8:14 lo establece claramente.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa guía, en este tiempo, no será genérica, será personal. Será estratégica. Será esencial. Quien no ha aprendido a ser guiado en la calma, difícilmente podrá obedecer en medio del caos. Y cuando lo falso se disfrace con apariencia de santidad, cuando las mentiras estén maquilladas con lenguaje bíblico, solo aquellos que hayan desarrollado amor por la verdad podrán resistir el engaño. Segunda de Tesalonicenses 2:10 advierte que muchos perecerán por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. No basta con conocer la verdad. Hay que amarla. Hay que atesorarla. Hay que vivirla con pasión. Solo un corazón transformado por la verdad podrá mantenerse firme cuando el error se presente con rostro piadoso. La preparación también exige rendición. No se puede correr con libertad la carrera espiritual mientras se cargan pesos que Dios ya ordenó dejar atrás. Hebreos 12:1 nos exhorta a desechar todo peso y el pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquello que no fue entregado en el tiempo de gracia, se convertirá en obstáculo en el tiempo de batalla. Por eso, este es el momento para soltar, para limpiar el corazón, para ordenar la vida, porque lo que viene no permitirá distracciones. Requerirá enfoque total, atención indivisible, determinación firme. El carácter de Cristo debe ser formado ahora. No habrá tiempo para transformaciones improvisadas cuando la presión espiritual esté desatada. Efesios 4:13 nos recuerda que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el modelo. No las modas espirituales, no las opiniones fluctuantes de la cultura. Cristo es la medida. Y solo aquellos que hayan sido moldeados a su imagen podrán resistir la deformación del sistema que ya se está instalando. Porque lo que viene intentará suavizar las convicciones del creyente, diluir la verdad en nombre de la inclusión, apagar la pasión con el pretexto de la prudencia. Solo los firmes en su identidad permanecerán. El pueblo de Dios debe volver a abrazar la santidad, no como una imposición legalista, sino como una respuesta de amor. Primera de Pedro 1:16 lo establece sin ambigüedad: sed santos, porque yo soy santo. Y Hebreos 12:14 añade: sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad no es opcional. No es un extra. Es la marca que distingue a los que pertenecen verdaderamente al reino. No se puede jugar con el pecado y esperar discernimiento espiritual. No se puede vivir en doble ánimo y pretender estabilidad cuando la tormenta llegue. La autoridad espiritual no se reconocerá por títulos o plataformas, sino por frutos. Mateo 7:20 lo resume: por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos no nacen de un día para otro. Se cultivan en obediencia, en paciencia, en perseverancia silenciosa. Este es el tiempo para permitir que el Espíritu forme el carácter de Cristo en cada corazón, porque la autoridad que se requerirá después de abril no será prestada, será probada. Y los que no hayan sido procesados, no podrán sostenerse. Este es el llamado que arde ahora en el espíritu de quienes tienen oído para oír. Asterisco, asterisco, prepárate, asterisco, asterisco. No por miedo, sino por propósito. No por presión externa, sino por una revelación interna. No por emoción pasajera, sino por una visión eterna. Porque Dios no está buscando espectadores que reaccionen al sonido de la alarma. Está levantando colaboradores que respondan con madurez. No está convocando religiosos, está activando hijos. Y solo los que estén alineados con su corazón participarán del mover que ya se aproxima. Todo lo que no haya sido edificado sobre la roca será sacudido. Todo lo que no esté fundado en la verdad será expuesto. Todo lo que no haya sido purificado será probado por fuego. Por eso, la preparación no puede ser superficial. Debe ser total. Debe alcanzar cada rincón del ser. Debe manifestarse en cada pensamiento, en cada palabra, en cada decisión. Porque cuando lo profético se activa, la tibieza espiritual se vuelve insostenible. Dios está levantando un pueblo preparado. No perfecto, pero sí dispuesto. No sin errores, pero con un corazón rendido. No sin luchas, pero con un espíritu firme. Este es el tiempo para consagrarse, para afirmarse, para posicionarse. Porque después de abril, cada paso será determinante. Cada reacción será una declaración espiritual. Y quienes hayan sido formados en el secreto, serán levantados en lo público. No para ser aplaudidos, sino para ser útiles. No para impresionar, sino para transformar. El cielo está hablando. La palabra está viva. El Espíritu está llamando. Y quienes escuchen con reverencia,
responderán con obediencia. Quienes se preparen, permanecerán. Quienes se humillen, serán levantados. Porque aunque los tiempos se acorten, la gracia aún está disponible. Y mientras haya luz, aún se puede edificar. Aún se puede corregir. Aún se puede crecer. Aún se puede responder. Este es el tiempo de preparación. No mañana. No cuando sea más cómodo. Es ahora. Porque abril no es el desenlace. Es la bisagra invisible entre lo que parecía inamovible y lo que realmente permanece. Para muchos, será solo otro mes. Para otros, será el momento en que todo comenzó a cobrar sentido. Porque lo que está en juego no es una fecha, es una posición espiritual. Una respuesta eterna. Dios no busca multitudes que reaccionen. Busca corazones que respondan. No está hablando para entretener. Está hablando para transformar. Esta es la hora en la que los que esperaron en silencio verán la activación de lo que sembraron en obediencia. Mientras el mundo se distrae, el espíritu se mueve. Mientras muchos preguntan, los que han estado despiertos ya se están posicionando. Este mensaje no termina con la última línea. Sigue ardiendo en los corazones que han oído algo más profundo que palabras, han escuchado el eco del cielo. Y cuando esa voz resuena en tu espíritu, ya no puedes volver atrás. Has sido llamado a caminar con Dios mientras Él marca el ritmo de este nuevo tiempo. Porque después de abril, ya nada será igual.